Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un objeto que casi siempre pasamos por alto, la bombilla. Y es que detrás de ella hay un viaje increíble de 150 años, lleno de ideas geniales, de algún que otro callejón sin salida y sobre todo de revoluciones que lo cambiaron absolutamente todo. A ver, ¿quién no reconoce esta bombilla? Es un icono, iluminó el siglo XX y transformó por completo nuestra forma de vivir. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, su principio básico de funcionamiento era terriblemente ineficiente. Así que la gran pregunta de este análisis es, ¿por qué se tardó tantísimo tiempo en solucionar un problema que parecía tan fundamental? Vale, para entenderlo, claro, hay que volver al principio de todo, a esa idea original, casi mágica, de crear luz a partir de la electricidad. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera parada, la chispa, la era de la incandescencia. Contrario a lo que mucha gente piensa, Edison no se sacó la bombilla de la manga. Fue más bien una carrera de fondo con muchos pioneros. Humphrey Davy ya demostró el principio en 1802. Swan patentó una bombilla que funcionaba en 1879. Pero lo realmente interesante aquí, la ventaja clave de Edison, fue que su equipo consiguió un vacío mucho mejor dentro de la ampolla. Y ese detalle lo cambió todo, extendiendo la vida útil de 13 a 40 horas, justo lo necesario para que fuera viable comercialmente. Pero todas estas primeras bombillas compartían un defecto garrafal. Funcionaban calentando un filamento hasta ponerlo al rojo vivo. Y el resultado era este número, el 90%. Un 90% de la energía eléctrica que consumían se perdía en forma de calor. No de luz, de calor. O sea, eran básicamente estufas que de paso daban algo de luz, una ineficiencia brutal que marcó la búsqueda durante el siguiente siglo. Bien, si el principio básico no se podía cambiar, ¿cuál era el siguiente paso? Pues optimizarlo al máximo. Y esto nos lleva a la siguiente era de innovación, la de perfeccionar el filamento, a base de pequeñas genialidades incrementales. El primer gran salto vino por los materiales. El equipo de Edison descubrió que el bambú carbonizado era un filamento sorprendentemente bueno, duraba hasta 1200 horas. Pero el verdadero cambio de juego llegó en 1904 con el tungsteno. Su punto de fusión es altísimo, lo que permitía que el filamento ardiera más caliente y más brillante sin estropearse tan rápido. Se convirtió en el estándar durante casi un siglo. El siguiente avance no fue un material, no, fue una idea brillante de la química. En 1913, a Irving Langmuir se le ocurrió que si llenaba la bombilla con un gas inerte, como el argón, se creaba presión. Y esa presión simplemente frenaba la evaporación de los átomos de tungsteno del filamento. Lo protegía. Y con ese simple truco, ¡pum!, duplicó la eficiencia de la bombilla de un plumazo. Y esta línea de pensamiento, este enfoque químico, llegó a su punto más alto con la bombilla halógena. Lo que estamos viendo aquí no es solo una bombilla, es un sistema químico autónomo, elegante, es la cima absoluta de la tecnología de la incandescencia. Es que este ciclo de autocuración es una maravilla. El tungsteno se evapora, como siempre, pero en lugar de pegarse al cristal y dejarlo negro, se combina con un gas halógeno. Este nuevo compuesto se mueve por la bombilla hasta que el calor del filamento lo rompe, depositando el tungsteno de nuevo en su sitio. Y el gas halógeno queda libre para empezar el ciclo otra vez. Pura genialidad. Pero claro, incluso con esta maravilla, la incandescencia había tocado techo. Ya no se podía exprimir más. Para seguir mejorando, hacía falta un enfoque completamente nuevo. Había que abandonar la idea de calentar un cable. Y esto nos lleva a un giro de guión en la historia, un salto químico, una forma totalmente nueva de producir luz. En lugar de calor, la iluminación fluorescente usa una descarga eléctrica para, digamos, excitar el vapor de mercurio que hay dentro de un tubo. Esto crea luz ultravioleta, que no podemos ver. Pero, y aquí viene la magia, el interior del tubo está recubierto de fósforo. Cuando la luz UV le da al fósforo, este brilla, emitiendo luz visible. Es un proceso de 2 pasos muchísimo más eficiente. Y el resultado de este nuevo enfoque fue espectacular. Lo importante aquí es el orden de magnitud. Pasamos de una vida útil de unas 1000 horas para una bombilla de las de siempre a 10.000 horas o más para un tubo fluorescente. Es una mejora de 10 veces, una auténtica barbaridad. Pero había un problema de diseño evidente. Los tubos largos eran fantásticos para oficinas, pero ¿cómo se mete eso en la lámpara del salón? Así que el siguiente gran reto fue de ingeniería pura y dura, miniaturizar esa tecnología. La solución fue la lámpara fluorescente compacta, o CFL, que básicamente retorcía el tubo largo en una espiral para que cupiera en un espacio pequeño. Las CFL fueron un gran paso en eficiencia, sí, pero no eran perfectas, ni de lejos.
Llevaban mercurio, lo que complicaba su reciclaje. Necesitaban un ratito para calentarse y dar toda su luz. El color de la luz a veces era un poco extraño. Y seamos sinceros, su diseño no era precisamente su fuerte. Eran una solución de transición y el mundo estaba esperando la siguiente gran revolución. Y esa revolución llegó. Y no vino de la física de calentar metales o de la química de excitar gases, no. Vino del mundo de los semiconductores. Esto nos lleva al clímax de nuestra historia, la revolución de la iluminación de estado sólido. Un LED funciona de una forma radicalmente distinta. En vez de generar luz como un subproducto del calor, convierte la electricidad casi directamente en luz. Cuando la corriente pasa por un material semiconductor, hace que los electrones liberen energía en forma de fotones. Es un proceso elegante, preciso y con un desperdicio de calor mínimo. A ver, ya teníamos LEDs rojos y verdes desde los años 60, pero para iluminar una casa hace falta luz blanca. El avance decisivo, que de hecho se llevó un premio Nobel, fue la creación de un LED azul de alta eficiencia en los 90. ¿Por qué era tan importante? Porque al cubrir ese LED azul con un fósforo amarillo, la combinación de la luz azul que se escapa y la luz amarilla que emite el fósforo la percibimos como luz blanca. Esa era la pieza que faltaba en el puzzle. Y el impacto en la eficiencia es que es difícil de exagerar. Mientras que una bombilla incandescente clásica rondaba los 15 lúmenes por vatio, los LEDs de hoy en día pueden alcanzar hasta 250. 250. Eso es más de 15 veces más eficiente. Una mejora que es simplemente de otra galaxia. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. Muestra la eficiencia de la iluminación a lo largo del tiempo. Se puede ver el progreso lento, constante, de la incandescencia y la fluorescencia. Y de repente, fijaos en la línea del LED. No es una mejora incremental, es una ruptura vertical. El LED no solo mejoró la eficiencia, redefinió por completo las reglas del juego. Así que para resumir el viaje hasta ahora, esta tabla lo dice absolutamente todo. Miremos la métrica que miremos. Eficiencia, vida útil, producción de calor. El LED no es que gane, es que arrasa. Gana por goleada. Es la culminación de esos 150 años de búsqueda de la luz perfecta. Entonces, ¿hemos llegado al final del camino? Pues parece que no. La siguiente fase de la iluminación puede que ya no trate de hacer un punto de luz más eficiente, sino de repensar por completo la idea misma de un punto de luz. Y esto nos lleva a la última sección, el horizonte, donde la luz se convierte en la superficie. La siguiente frontera se llama OLED, o diodo orgánico emisor de luz. Y la diferencia fundamental se resume perfectamente aquí. Un LED es un punto de luz, concentrado y potente. Un OLED es una superficie entera que se ilumina de manera uniforme. Y esto, claro, abre unas posibilidades de diseño que parecen de ciencia ficción. Imaginemos fuentes de luz que se pueden doblar, ventanas que son transparentes de día y que por la noche se convierten en paneles de luz, techos enteros que emiten un brillo suave, sin una sola sombra. Ya no se trata de colocar bombillas, sino de hacer que las propias superficies sean la fuente de luz. En 150 años, hemos pasado de un simple filamento ardiendo en el vacío a superficies orgánicas y flexibles que emiten luz. Un viaje extraordinario que nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué pasará cuando la luz deje de ser un objeto y se convierta en parte integral de la arquitectura que nos rodea? El tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por la atención.